Amigos de Brújula Internacional, siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La relación de algunos países durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial fue de lo que llaman neutralidad, es decir, no participar en el conflicto ni directa ni indirectamente. En este momento se ha roto un principio para algunos estados nórdicos, sobre todo es el caso de Suecia y de Finlandia, que quieren ingresar a la OTAN. Y precisamente antes de la celebración de esta reunión muy importante, sobre todo en el conflicto de la invasión rusa a Ucrania, que está siendo considerada por Naciones Unidas con 141 votos condenada frente a 5 votos favorables, pero son miembros del Consejo de Seguridad tanto Rusia como China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y por lo tanto no hay solución en el momento. Por eso el presidente estadounidense Joe Biden repitió que quiere que Suecia se incorpore a la OTAN cuando recibió en la Casa Blanca al primer ministro sueco Ulf Kristersson una semana antes de la cumbre atlántica que va a realizarse también con todos los países miembros. Pero no solamente Suecia, sino que Finlandia está muy interesada también en entrar, y otros países cercanos a Rusia por un problema como el de Ucrania que podría repetirse en el futuro. Estados Unidos reitera su apoyo para que Suecia se incorpore a la OTAN. Así lo expresó el miércoles el presidente Joe Biden al recibir en la Casa Blanca al primer ministro sueco Ulf Kristersson. Apreciamos mucho su firme apoyo a la adhesión de Suecia a la OTAN. Eso significa mucho para nosotros. Buscamos protección común, pero también creemos que tenemos cosas con las que contribuir para ser un proveedor de seguridad para toda la OTAN. Así que espero con ansias nuestras conversaciones aquí hoy. Estamos intensificando para proteger nuestros valores democráticos compartidos, incluida la prestación de seguridad y asistencia humanitaria a la gente de Ucrania. Y la generosidad del pueblo sueco ha sido extrema. Han hecho mucho para que la gente de Ucrania se defienda contra la brutalidad de Rusia. Estados Unidos y muchos aliados quieren que Suecia entre en la alianza antes de la próxima cumbre de la organización que se celebrará en Vilna el 11 y 12 de julio. La invasión rusa de Ucrania ha sacudido la seguridad en Europa, lo que ha llevado a Finlandia y Suecia a solicitar su ingreso en la OTAN tras décadas de neutralidad y de no alineamiento militar. Finlandia se incorporó el 4 de abril. Turquía y Hungría son los únicos de los 31 estados miembros de la OTAN que aún no han ratificado la adhesión de Suecia. Suecia es un país altamente desarrollado. Suecia tiene una referencia extraordinaria en tecnología, en ciencia y en educación, como los países nórdicos, pero quiere seguridad frente a Rusia por la situación que se ha presentado en Ucrania. Incluso toda la situación peligrosa para muchos países de un grupo armado privado, como fue en el caso de Ucrania. Precisamente el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, se encuentra todavía en Rusia, dijo el presidente de Bielorrusia, país al que debió trasladarse según lo acordado con el Kremlin tras una salida de la rebelión en el mes pasado, porque estaban actuando directamente en el conflicto y se quejaban del apoyo ruso, inclusive quisieron ir hasta Moscú, avanzaron hasta 140 o 150 kilómetros de Moscú, donde en el Kremlin, que es la casa militar política y donde está la legislatura, se pensaba que tenían posibilidad de derrocar a Putin y creían que hubiera podido haber un cambio en el gobierno ruso, pero llegaron a un acuerdo de retirarse con cierta inmunidad, yéndose a Bielorrusia, aliado de Rusia, y en Ucrania también un alivio para ellos porque han logrado avanzar las fuerzas ucranianas hacia la frontera, conquistando algunos territorios, pero lentamente porque el poderío ruso es demasiado grande. El jefe del grupo paramilitar Wagner sigue en Rusia. Así lo informó el jueves Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, país en el que Yevgeny Prigozhin debía exiliarse, según lo acordado con el Kremlin tras su fallida rebelión el mes pasado. En cuanto a Yevgeny Prigozhin, está en San Petersburgo. Donde está esta mañana, puede haber partido a Moscú o a otro lado, pero no está en territorio bielorruso. Según Lukashenko, los combatientes de Wagner también están en sus campamentos permanentes en Ucrania y no en Bielorrusia por el momento. Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú no seguía sus movimientos.
El presidente ruso Vladimir Putin, que denunció a Prigozhin como traidor, dio a los combatientes de Wagner la opción de unirse al ejército regular, irse a Bielorrusia o regresar a la vida civil. Lukashenko anunció el 27 de junio que Prigozhin había llegado a Bielorrusia y que él había convencido a Putin de que no lo matara. El presidente bielorruso aseguró también que la cuestión de la reubicación de Wagner en su territorio no está resuelta, al tiempo que dijo estar convencido de que el grupo paramilitar ruso no se rebelará ni usará sus armas contra Minsk. Tras su motín de 24 horas que sacudió el Kremlin, Prigozhin aseguró que no quería tomar el poder, sino proteger a Wagner del riesgo de ser desmantelado por el Estado Mayor ruso, al que acusa de incompetencia en el conflicto en Ucrania. Toda esta situación le complica al presidente Putin y lo debilita a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso la importancia de la diplomacia en este momento para llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia. De allí que el Vaticano, que es uno de los actores importantes, un pequeño Estado con pequeño territorio y que es la única religión que tiene poder político, porque tiene un Estado con población, territorio y gobierno, como cualquier Estado del mundo, tiene relaciones diplomáticas en todos los países, no solamente cristianos, como vemos en América Latina, donde hay nuncios apostólicos, sino en países islámicos y países en otras religiones, como el budismo. Es una fuerza importante en la negociación y el Papa sabe el poder que tiene, por eso envió a uno de sus cardenales más cercanos a discutir primero en Ucrania con el presidente de Ucrania, Zelensky, y ahora a Rusia para hablar con Putin de un acuerdo de paz donde la Iglesia sobre todo quiere más aplicación humanitaria dentro del derecho internacional. Con este editorial vamos a corte y seguimos con las entrevistas de siempre. La diplomacia del Vaticano es una de las diplomacias más antiguas del mundo. Desde el siglo XV, los papas, que eran considerados no solamente los jefes religiosos, sino espirituales y políticos del mundo, tenían y desarrollaron una amplia diplomacia al enviar delegados especiales a las distintas regiones del planeta. Era considerado el Vaticano un poder político importante y su influencia se extendía especialmente en Europa. Pero los procesos de la Reforma y el protestantismo y posteriormente la Ilustración debilitaron la posición del Papa como líder político. Podríamos decir que en estos tiempos la diplomacia vaticana comenzó realmente como Estado no solamente religioso, sino también político con sus diplomáticos. En el año 1929, cuando se produce un momento clave en el presente y futuro del Vaticano, con los pactos de Letrán, mediante los cuales se estableció el Estado de la Ciudad del Vaticano y reconoció su independencia política práctica respecto al Reino de Italia, cuando Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel II como jefe de Estado. Desde entonces el Vaticano ha establecido y regularizado relaciones diplomáticas con numerosos países del mundo y ha participado en una amplia gama e iniciativas internacionales para abordar los problemas sociales y políticos. Por eso el Vaticano no puede estar ausente en esta guerra y en esta agresión de Rusia a Ucrania y las complicaciones que se han generado con la participación de la Unión Europea y naturalmente detrás China como nueva potencia ascendente y Estados Unidos en la confrontación permanente entre Moscú y Washington. El Vaticano también es importante en la resolución de conflictos internacionales y en la promoción de la paz y la estabilidad en todo el mundo. Es importante su preocupación por lo que llaman la justicia social universal, el bien común y los derechos humanos en cada región del planeta, sin importar la religión predominante en los países con los cuales se relaciona, a través de su red global de embajadas y representantes, que en nuestro caso en los países católicos se llaman nuncios y tienen el derecho fundamental de ser decanos, y el Vaticano trabaja para abogar por los derechos de los más vulnerables, incluyendo las minorías, los refugiados, los desplazados internos y las víctimas de la pobreza y la opresión de todo tipo, ya sea gubernamental, religiosa, étnica o cultural. La diferencia entre el Vaticano y la Santa Sede es que el término de la Santa Sede hace mención al gobierno de la Iglesia Católica, que es una de las religiones más importantes del mundo, mientras que el Vaticano hace fundamentalmente mención al territorio y al Estado con sus plenos poderes y sus diplomáticos. Ahora, frente al mayor problema que tiene el siglo XXI con la guerra de Rusia y Ucrania, es Matteo Zuppi, el cardenal que va a mediar en nombre del Papa Francisco. En Ucrania ya habló con el presidente Zelensky y va a Rusia a hablar con el presidente Putin. El presidente Putin lo espera al cardenal Matteo Zuppi para intentar una mediación en la guerra después, como decíamos, que ya habló en Kiev con el presidente Zelensky.
Por ahora, dice la prensa internacional, no se conoce la agenda de Supi, que podría reunirse en la capital rusa con el patriarca ortodoxo Cirilo, quien se mostró favorable a la invasión de Ucrania por parte de su país, Rusia, y así se ha dividido la Iglesia Ortodoxa rusa de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, pero el Papa quiere intervenir también con el sector religioso más allá del político y el económico en función de la paz en la región. El Vaticano señaló que si no se pone fin a la guerra, esta iniciativa es para fomentar gestos de humanidad que puedan contribuir a favorecer una solución a la trágica situación actual y encontrar vías para alcanzar una paz justa entre Rusia y Ucrania y además aminorar la participación de la guerra de Occidente y la posible intervención de China. El Papa latinoamericano Francisco siempre ha tenido un discurso orientado a la paz. Después de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, visitó la embajada de ese país para mostrarle su preocupación por la guerra, en la que se describió como un gesto sin precedentes. A finales de mayo, el Papa admitió que en ese momento Ucrania no está pasando en una mediación por la paz, porque como el Papa dijo, todavía es fuerte la resistencia ucraniana y tienen el apoyo de Europa y Estados Unidos. Tienen fuerza propia muy grande, aseguró Francisco en una entrevista con las noticieros Telemundo, pocos días después de que recibiera el Vaticano al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Todos esperan un resultado positivo de esta visita del nuncio apostólico de su santidad el Papa a Rusia y Ucrania.